Quiero compartirles esta mañana un salmo donde se indica que la presencia de Dios ilumina la razón. Si hay algo que cambia nuestra perspectiva de todo lo que nos toca vivir, es precisamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso al cantar y poder casi sentir que estamos rozando con el Señor, algo adentro nuestro fluye de una manera muy, pero muy particular. Les quiero compartir el Salmo 73, que se atribuye a Asaf, un levita contemporáneo del rey David, músico, adorador, maestro de coro, autor de varios salmos y también profeta. Este Salmo 73 describe la experiencia muy común en nosotros, pues es una lucha personal que el actor revela que tuvo y que por lo menos yo me identifico claramente con él y creo que varios podemos identificarnos con él. Creo que las cuestiones que trata el Salmo es especialmente el fastidio que tenemos cuando prosperan los que rechazan a Dios y también realmente ¿por qué aquellos que dedicamos la vida al Señor muchas veces somos golpeados de una manera que no creeríamos o que no nos parece que merecemos? No sé si les pasa alguna vez algo similar. Pero así arranca el Salmo, versículos 1 y 2. Dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Inicia con una nota de alabanza a Dios, porque él en realidad está hablando cuando ya pasó todas sus situaciones de dolor y ahora ya encontró respuestas y por eso, a pesar de lo que dice, que estuvo a punto de caer, que poco le faltó para que se apartara, arranca con una nota de fe, diciendo que Dios es bueno para Israel. Pero vuelvo a decir, él cuenta esto cuando ya había superado su dificultad. Pero fíjense lo que dice, ¿cuál fue su dificultad? Versículos 3 al 12. Dice, tuve envidia al ver cómo prosperaban los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia es su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones. Se ve que tenía fastidio con todo lo que veía, ¿no? Sigue diciendo, con burla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentran ninguna falta en ellos. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. Aquí el salmista pone todo lo que en su corazón no podía entender y le molestaba de ver cómo personas que no tienen en cuenta a Dios prosperaban ni se preocupaban por morir porque tenían buena salud, por la manera en que actuaban, la gente los reconocía, los escuchaba, los alababa y de alguna manera no sufrían lo que a veces sufrimos los otros. Evidentemente no podía entender cómo gente que rechazaba a Dios podía tener tanta prosperidad. Le era incomprensible que estos que rechazan abiertamente al Señor fueran tan prósperos y encima fueran alabados y escuchados por la gente, por la sociedad. No podía el salmista procesar la idea que personas infieles prosperaran y estuvieran exentos de los dolores
a los que muchos de nosotros estamos sometidos, a lo que sufre el común de la gente y aún la que obedece al Señor. Pregunto, ¿alguna vez sintieron algo parecido? Yo debo admitir que sí. Me identifico con Asaf. ¿Será porque yo tuve la posibilidad de conocer a personas así? Muchos de ellos, no algunos, muchos de ellos he conocido así. Y siempre también para mí fue, digamos, una dificultad. Particularmente yo, acá me confieso, tengo un cuestionamiento no resuelto con el Señor. Cuando veo pastores que hablan a multitudes y son reconocidos, y yo sé que sus vidas no tienen ni la moral ni el orden que les corresponde como siervos de Dios, miro de arriba y digo, me acuerdo cuando, no sé si vos me regalaste un libro, Los Generales de Dios o algo así, y habla la vida de algunos, y yo digo, ¿estos son generales de Dios? Y le pregunté muchas veces a Orbi, y él me decía, como diciendo, yo tampoco tengo respuesta. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Miren lo que dice el versículo 13, hasta dónde llegó el fastidio de Asaf, 13 y 14. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad, pues a toda hora recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Está diciendo, yo que soy creyente, tengo todas estas dificultades, ¿cómo puede ser? ¿Es en vano que yo siga una vida justa, limpia, digna ante el Señor y reciba todas estas cosas? Se preguntaría, ¿de qué vale que sigamos una vida recta si nos ocurren problemas que a los que no creen no les pasan? Si la maldad no es castigada, ¿de qué vale esforzarse en seguir una vida de santidad? Yo sé que Dios nos quiere sacar buenos, ¿verdad? Y como nos quiere sacar buenos, ¿sabe lo que hace? Nos disciplina y nos pone bajo presión. Lo que otros que no lo siguen no tienen. ¿Por qué lo hace Dios? Porque nos quiere sacar semejantes a Jesús. Pero a veces nosotros nos quejamos como si aquello a que Dios nos somete fuera una injusticia frente a la prosperidad que vemos en otros. Y yo tengo una advertencia para mí y para todos. Si no resolvemos interiormente estas cuestiones, estos cuestionamientos, tenemos el peligro de deslizarnos de la fe. Así lo menciona Asaf, el primer capítulo, el primer versículo, ¿se acuerdan que dijo? Casi me deslizo. Versículos 15 y 16, miren lo que dice. Si yo hubiera pensado como ellos, habría traicionado a tus hijos. O sea, si hubiera pensado como piensan los que no conocen a Dios, estaría traicionando mi fe en ti. Dice, traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. ¿Qué era lo que quería hacer Asaf? Y que es lo que queremos hacer la mayoría. Con nuestro raciocinio humano, estamos juzgando lo que vemos o creemos ver, la realidad que observamos, y la vemos injusta a nuestros ojos. Y entonces cuestionamos a Dios porque no actúa. No hay, y esto quiero enfatizar por lo que viene después, no hay razonamiento ni testimonio humano que pueda resolver estas cuestiones con el raciocinio humano. La existencia del mal, el sufrimiento de los inocentes, las aparentes injusticias de la vida, la prosperidad y el poder de los malvados sin que se quedan impunes, no son aceptables ni posibles de entender por la mera razón humana. Algunos se han preguntado, ¿por qué Dios guarda silencio cuando aún el más débil de los débiles levantaría la voz ante ciertas situaciones? Y sin embargo Dios guarda silencio. ¿Por qué muere un joven creyente con una enfermedad terminal y un viejo malvado
que ha hecho mal toda su vida dura hasta los 90 años? ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Por qué se enferma un buen creyente y está sano una mala persona? ¿Nunca han pensado por qué no se morirá este que se está muriendo, el que amamos? No sé si las caras serias dicen, este está loco lo que está diciendo, o a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Pero la realidad, que la realidad humana que nosotros observamos, a veces parece que la justicia de Dios se demora, que Dios hace silencio, que Dios no actúa, que se retrasa. Pero ¿saben una cosa? Dios siempre está ejerciendo misericordia y sabe con exactitud cuándo la tiene que aplicar. Segunda Pedro 3:9 dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a Dios. Dios nunca se demora. Dios nunca llega tarde. Solo Él sabe cuándo es el momento en que tiene que obrar en nuestras vidas y en las vidas de otros. A algunos les da espacio para que se arrepientan. A otros, cuando llegan determinado momento que sin retorno, Dios sabe lo que tiene que ejecutar. Nosotros siempre vemos parcialmente. Dios siempre ve el cuadro completo y también ve el corazón de todos los involucrados, los que creen y de los que no creen. Por eso tenemos que confiar siempre que en su sabiduría Dios tiene todo el panorama claro frente a sus ojos. Los que vemos una realidad y nos parece que es lo real, somos nosotros. Por eso tenemos siempre que dejar en manos de Dios lo que debe hacer. La pregunta es, ¿dónde encontrar respuesta a esto para no deslizarnos? Y el Salmo lo da, Asaf lo menciona, y menciona cómo superar estos conflictos. Dice el versículo 17, y ese es el principio de la gran respuesta. Dice, solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. ¿Qué está diciendo Asaf? Que cuando él entró a la presencia de Dios, cuando él pudo rozar con esa inmanente presencia de Dios, sus ojos fueron abiertos, su mente fue esclarecida y ahí pudo ver una realidad que humanamente es imposible de ver. Realmente sus ojos fueron abiertos y su mente iluminada por lo que dice después, versículos 18 al 20. Dios los ha puesto en peligro y van a su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. ¿Qué vio Asaf? ¿Qué entendió Asaf? Cuando no estaba rozando con Dios, veía que una situación injusta, que esta gente estaba viviendo la mejor de las vidas cuando a los creyentes no les pasaba lo mismo. Pero cuando llegó a entrar y a sentir la presencia de Dios, se dio cuenta que por muy próspera que parecía su vida, en realidad se estaban deslizando, si no se encontraban con Dios, a una perdición permanente. Esto es lo que él llegó a entender. Ahora, los conflictos que vivió Asaf seguían vigentes y seguirán vigentes los nuestros hasta el fin de nuestros días. No es que cambian a veces las situaciones, lo que cambia es nuestra perspectiva cuando estamos rozando con la presencia de Dios. Lo que cambia, lo que vemos, lo que entendemos, lo que aceptamos, es precisamente cuando Dios ilumina nuestra mente. Creo que también, y es lo que le pasó a Asaf, la presencia de Dios nos demuestra nuestras propias limitaciones y nuestros propios errores, que no siempre los vemos si no entramos a la presencia del Señor. Fíjense versículos 21 y 22. Dice Asaf, yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor.
estaba enojado por lo que veía. Dice, porque era un necio que no entendía, era igual ante ti que una bestia. ¿Qué reconoció Asaf? Que todo su criterio humano, todo su razonamiento, todo lo que él veía y razonaba y culpaba de alguna manera a Dios, era evidentemente un error por no conocer lo que Dios realmente tenía presente en mente y lo que estaba haciendo. Por eso el raciocinio humano siempre nos lleva a decaer cuando lo que vemos no coincide con lo que nosotros creemos. A mí me encantaría que hubiera una justicia casi inmediata en todo lo que vemos. A veces quiero actuar, a veces me gustaría ser más fuerte para agarrar a alguno del cuello y zamarrearlo así. O policía. O policía para ponerle las luces de atrás. Sí, también, pero más me gusta... Una fantasía linda. Sí, me gustan las películas cuando el héroe se hace el estúpido, el tontito, así, vienen los otros grandotes, fuerza, y le dice que lo van a matar, y en un momento, pim, pam, pum, pam, pam, ta, tira como a 5. ¡Ay! Digo yo quiero ser ese. No sé si le pasa a las mujeres, pero a los varones nos pasa permanentemente, ¿eh? Y me gusta porque siempre lo ponen como que medio idiota, medio que no mata una mosquita, pero cuando actúa revienta 5 sin problema. Solamente que vayan viniendo y los va bajando. Y digo, ¡ese soy yo! Pero evidentemente, cuando lo que vemos no coincide con lo que creemos, tendemos a desalentarnos, tendemos a decir, no pasa nada, tendemos a decir, buah, andás a ver lo que quiere Dios. Por eso Asaf reconoce que estuvo lleno de amargura, reconoce que era como un animal por no entender todo lo que Dios realmente quiere. A veces nosotros queremos entender a Dios y es como si una hormiga quisiera entender a un ser humano. La distancia entre una hormiga y nosotros es mínima comparada con la distancia nuestra con Dios. Y nosotros pretendemos decirle lo que tiene que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué no lo hace. ¿No les pasa alguna vez? Tenemos que aprender a no juzgar a Dios. Nosotros decimos que no juzgamos a Dios, pero la realidad que cuando pasa algo decimos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué justo ahora? ¿No te pasó alguna vez? Sí. Siempre que nos pasa algo, decimos, ¿por qué a mí? Y entonces empezamos a evaluar que ya hemos llevado una vida entera con el Señor. Y miramos al otro que hace macana, engaña, roba y prospera. No es sencillo de aceptar. Pero tenemos que aprender a permanecer fieles y seguros de que Dios no se equivoca y de aunque no entendamos lo que pase, Dios siempre hace lo justo y lo correcto. Y puedo decir algo, algunos nos enteraremos de esto después de la muerte. Ojalá algunos podamos enterarnos antes de morir. Me encanta ver el resultado feliz cuando ocurre, pero muchas veces lo veremos después. La actitud de mantenerse cerca del Señor, de buscar refugio en Él, es, aún en medio de la duda, es lo que salvó a Asaf. Miren lo que dice los versículos 23 al 26. Sin embargo, dice, después de decir que había sido como una bestia, de que estaba totalmente errado, dice, sin embargo, siempre he estado contigo. Me he tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. Como decía Irma hoy, que nos abraza cuando vamos a Él diciendo que pecamos. Y sigue diciendo, ¿a quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que me sostiene y el que sostiene mi corazón. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando podemos entrar a la presencia del Señor?
Dice, estando contigo no hay nada que quiera en la tierra. Ya no me importa si el otro prospera y yo no. Ya no me importa si logro todo lo que quiero. Por supuesto que soy responsable de lo que vivo y de lo que tengo, pero excede cuando el Señor nos llena nuestro interés por todo lo terrenal. Y eso solo se logra cuando Dios llena la vida. No se puede hacer en base a racionamiento humano. No se puede hacer porque lo declaro que va a ser así. Es bueno declararlo, pero lo importante es entrar a la presencia del Señor, buscarlo de tal manera que lo encontremos, porque Dios se deja hallar por los que lo buscan. Amén. Aleluya. Y entonces sí podemos decir, ¿a quién tengo en el cielo? ¡Ah! A Él, aleluya. No me importa nada de lo de la tierra. Sigue diciendo, todo mi ser se consume. No sé si puede ser por una enfermedad, pero mi herencia es eterna, aleluya. Y el que me sostiene el corazón es el Señor. Qué diferencia entrar a la presencia de Dios y ver las cosas desde la vista de Dios y no de la nuestra, aleluya. Lo terrenal pierde trascendencia y tomamos conciencia de lo que tenemos. Por eso dice esto en esos versículos que leímos. Y dice también el versículo 27, entendiendo qué pasa con los que rechazan la gracia del Señor. Esta es otra luz que tuvo Asaf. Dice, los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo su vida. Ahí ya se habrá dado cuenta, podrán ser muy prósperos, pero están en un camino que resbala hacia el precipicio. Ya perdió importancia que prosperen. Lo que cobró importancia en Asaf es que él tenía asegurada la vida eterna con Dios, más allá de lo que le pasara aquí. Creo que la iluminación espiritual de Asaf lo llevó a la mejor conclusión, que es la del último versículo del Salmo, el 28, y dice, yo me acercaré a Dios. Para mí, eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. Aleluya. Me gusta a veces orar junto cuando oramos con mi esposa cada día y a veces decimos, Señor, no entendemos, estamos bajoneados, nos falta esto, quisiéramos que esto sea así, pero una cosa sabemos, Señor, que estamos agarrados de ti. Estamos agarrados, pase lo que pase, veamos lo que veamos, entendamos lo que entendamos, no nos separaremos de ti. Aleluya. Esto lo quiso Asaf y eso lo salvó de todo el drama que tenía cuando no lo tenía resuelto. Alguna reflexión final para terminar. La prosperidad de los que rechazan al Señor es temporal. La nuestra, sea poca o sea mucho, es eterna. Aleluya. No está amenazada. No importa si es poca o mucha aquí. Allá es estar con Cristo en la mansión que Él nos tiene preparada. Aleluya. También la presencia de Dios, y la tenemos que buscar de todo corazón, nos hace conscientes de la necesidad que hay en nuestro propio corazón, que no siempre nos damos cuenta de ellos. Yo creo haber contado varias veces, yo tuve una infancia buena, una familia de valores, crecí, digamos, en un ambiente sano, nunca tuve demasiados deseos de maldad. Cuando me convertí, yo no pasé de aquellos que tenían un testimonio para hacer un libro de todos los desastres que hicieron para ver el cambio que tuvieron cuando se convirtieron. Hasta me daba envidia, porque no podía escribir nada de eso. Entonces yo pasé de lo bueno a lo mejor. O sea, el cambio fue un cambio tremendo, pero pasé de algo bueno a algo excelentemente bueno. Y eso me llevaba a mirar un poquito así a todo el resto y a no entender a los que vivían sufriendo por pecado. Era medio achabraba. Hasta que un día
el Señor tuvo la bondad de mostrarme lo que había en mi corazón. Nunca más volví a creerme mejor que nadie. Ahí comprendí lo que es el corazón humano. Claro, me lo reveló el Señor. Por mí mismo no lo podía ver. Lo que le pasó a Asaf, dice, era como una bestia delante tuyo. Pero cuando Dios le mostró, se dio cuenta lo que había en su corazón. Y también se dio cuenta lo que pasaba con los que él veía que estaban siendo bendecidos, entre comillas, o los que estaban siendo castigados, entre comillas. Ahí vio una realidad que solo se ve cuando entramos a la presencia del Señor. Aleluya. El testimonio que tenemos es que los que amamos al Señor tenemos el privilegio tremendo de estar en cercanía e intimidad con Dios. Y esto es algo que no puede tener, por próspero que sea, aquel que no sigue una vida con Dios. Valoremos que podemos tener intimidad y cercanía permanente con el Señor y que estamos siempre con acceso libre e ilimitado a su presencia, como dice la Escritura, para hallar socorro oportuno. Aleluya. Y creo también que el testimonio de Asaf demuestra la importancia de ser verdaderos adoradores. Creo que hoy oraba Esteban. Justamente no es que adoramos porque decimos palabras de adoración, sino porque el corazón está bullendo de agradecimiento al Señor. Y así lo expresó Jesús, que es lo que quiere. En Juan 4:23 dice, los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Esto indica que no se puede tener una vida neutra, una vida, como diría, sin fuego, sin gracia, una vida sin buscar al Señor, sino que debemos, así quiere el Padre que seamos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces quiero que finalicemos afirmando como propia la proclama de Asaf. Yo la digo una vez y después, si les parece, la repetimos juntos. ¿Qué dijo Asaf? Yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. ¿Amén? Amén. Yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Amén. Aleluya.